este día, recordando nuevamente para las personas que se han acercado, las nuevas personas, perdón. Estamos haciendo este evento para recordar los 4 años de la desaparición forzada de nuestros compañeros normalistas, exigiendo presentación con vida de cada uno de ellos, justicia para los asesinados ese día y además la presentación con vida de todos los desaparecidos, ¿no?, que tiene México hasta ahora y todos sus asesinados. Le doy paso, sin más preámbulo, a la doctora Esperanza Hernández Árciga, con la conferencia Los jóvenes en Chilpancingo, entre la marginación y la criminalización. Muchas gracias por invitarme. ¿Sí se llama? Muchas gracias por invitarme y pues voy a compartir con ustedes algunas reflexiones que he hecho desde el año 2008, 2007, por ahí alrededor, sobre todo a partir de la muerte de un joven que hacía graffiti en la autopista, dealer, y a partir de eso empecé a reflexionar un poco sobre el espacio público, los jóvenes, la disputa simbólica sobre el espacio público y algunos otros temas que me parece interesante compartir aquí. Hay un escritor, un sociólogo uruguayo que es representante de las Naciones Unidas y él ha planteado que hay una serie de paradojas alrededor de los jóvenes, ¿no? Paradojas como el hecho de que son los jóvenes los que mejor se apropian de la tecnología, o sea, rápidamente se apropian de la tecnología y sin embargo son los que tienen menor poder de consumo, ¿no? O sea, pueden, pueden manipular las computadoras que compramos los adultos, pero no tienen los medios para tenerlas, ¿no? También pueden accesar más fácilmente a la educación que antes, sin embargo hay cada vez menos empleo para quien estudia, ¿sí? Entonces vemos cómo estas paradojas han enfrentado a los jóvenes a una situación en la que algunos antropólogos dicen ya no se tiene perspectiva de futuro. O sea, no se tiene perspectiva de futuro, no solamente porque estamos en una situación de mucha violencia y de mucha inseguridad, sino también porque no hay perspectivas de empleo, porque la tecnología cambia rápidamente, uno puede comprar algo y a veces en 6 meses ya está desactualizado. O sea, es este cambio constante que también nos enfrenta a esta situación de decir, bueno, ¿y qué futuro tenemos, no? Y estas paradojas son importantes mencionarlas porque hasta antes, en toda la historia de la humanidad, los jóvenes, mal que bien, tenían mayor movilidad social y podían incluso en un momento dado superar económicamente a los padres. Pero justo esta generación digamos, en todo el mundo, no solamente en México, en todo el mundo, se está enfrentando a una situación muy delicada. Dice este sociólogo uruguayo por primera vez, la generación joven va a ser más pobre que sus padres. Y esto no había ocurrido, o sea, siempre ha habido esta movilidad social que se produce en las sociedades y que permite que la gente vaya avanzando, digamos, y superando en un momento dado lo que los padres hicieron. Sin embargo, la situación actual pone en desventaja a los jóvenes y hoy por hoy, por lo menos en la ciudad de Chilpancingo, y eso es interesante decirlo, por lo menos en la ciudad de Chilpancingo, los jóvenes son mayoría. O sea, ya la población, la pirámide de la población se está revirtiendo. O sea, antes la mayoría eran los niños, luego los jóvenes, luego los adultos y luego los ancianos. Sin embargo, la pirámide se está revirtiendo y hoy por hoy la mayoría son los jóvenes. Y digamos, una situación delicada que siendo Chilpancingo una de las ciudades a nivel nacional que tiene mayor población de jóvenes, sin embargo la ciudad no está pensando en cómo atender su población joven, ¿no? O sea, en ese sentido yo he acompañado a los jóvenes que hacen graffiti y a los jóvenes que patinan a lo largo de varios años, y me he ido dando cuenta cómo las posibilidades que de pronto ellos generan, o sea, las posibilidades, por ejemplo, hacían festivales de graffiti, etcétera,
son rápidamente canceladas o censuradas, tanto por las autoridades como por la población. Incluso, déjenme comentarles, yo la primera vez que los jóvenes fueron a hacer graffiti a mi casa, fue yo creo que con 2006 más o menos. Yo presté la barda y de ahí seguí prestando la barda. O sea, ellos cada vez que querían hacían o querían ir y iban, y incluso puse una cita de un autor sobre el graffiti en la barda de mi casa, pues justo para que la policía y las autoridades supieran que esa barda era para ellos. Entonces la cita decía: el graffiti es una manifestación cultural urbana, producto de la marginalidad, de la espontaneidad, del anonimato de quien la hace, y en esta barda son bienvenidos sus grafos. Bueno, pues ¿qué creen? Que cuando entró Efren Leiva, vio la barda, seguramente la vio en campaña, no lo sé, pero cuando entró Efren Leiva, ¿cómo se llama? Marco Leiva, mandó pintar la barda de mi casa. O sea, mandó gente que pintara la barda para quitar los grafitis, porque ¿por qué estaba esa barda llena de grafitis? Y es muy interesante porque pensamos que uno de los argumentos que se dice en contra del grafiti, pues es que la fachada de la casa es propiedad privada. Y sin embargo el ayuntamiento no respetó mi propiedad privada y pintó la barda ni siquiera me preguntó de qué color la quería. O sea, él decidió de qué color la quería. Entonces es interesante ver digamos, todos estos conflictos que se generan a partir de la molestia que causa el que haya jóvenes, por ejemplo, queriendo decir: ¿saben qué? Yo también soy parte de esta ciudad y aquí está mi marca, ¿no? Incluso déjenme compartirles, algunos de esos jóvenes que en su momento hicieron graffiti hace un tiempo, fueron aceptados en la Esmeralda con las fotografías de sus grafitis. Es decir, en la Esmeralda del IMBA les dijeron: muéstranos tu trabajo, ¿no? Tu trabajo artístico. Y ellos llevaron fotos de sus grafitis. Y hay por lo menos uno que fue aceptado con las fotos de sus grafitis, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí lo vemos como una molestia, ¿no? El hecho de que los jóvenes quieran en un momento dado también hacerse visibles en el espacio urbano. Y bueno, también sucede con el caso de los jóvenes que patinaban. Pues casi cada tarde había que ir a rescatarlos de la barandilla, porque decían que no se podía patinar en el espacio público. O sea, es algo muy extraño. Ahorita yo estaba oyendo al joven compositor que me antecedió, que él rueda. Yo también ruedo, o sea, yo normalmente salgo, ahorita no traigo la bicicleta aquí en Chilpancingo, pero cuando puedo, a mí me gusta salir a rodar. Y bueno, si bien somos tolerados los ciclistas, es absurdo que los que patinan no sean tolerados en la calle cuando la patineta es un vehículo más, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que vehículos como la bicicleta y como la patineta son visualizados como juguetes, ¿no? Entonces, a veces nos dicen a los que rodamos por las ciudades: no, pues ustedes váyanse a los parques a rodar, ¿por qué andan en las calles? No, pues no estamos jugando, nos estamos trasladando por las calles, porque tenemos derecho a trasladarnos por las calles. Pero el problema de cómo se representa el espacio urbano y por qué se generan estas disputas públicas, pues es por el hecho de que hemos dado por sentado que las calles son de los autos, de quien circula en auto, ¿no? Entonces, pareciera que no podemos, por ejemplo, no podemos bajarnos las personas que caminamos, no nos podemos bajar de la banqueta y caminar también por el arroyo de la calle. Sobre todo cuando vemos que a veces las calles están saturadas de puestos, de una serie de cosas que hay a veces en las calles. Y entonces de lo que podemos hablar es de que hay, lo que decía yo, una disputa simbólica por la ciudad. Es decir, hay una serie de representaciones de quién puede usar el parque y quién no, de quién puede usar la calle y quién no, de quién puede usar la banqueta y quién no, ¿no? Entonces vemos sobre el espacio público una serie de conflictos, y sin embargo, ya lo decía Claudia, que fue la que presentó la primera plática, como vivimos en una sociedad con un sistema adultocéntrico, es decir,
Si yo como adulta le digo a un joven, oye, ¿sabes qué? Estás aquí haciendo una serie de cosas, te voy a acusar con la policía, a mí la policía me va a creer. Y de hecho lo vimos con el caso de los que patinan. Más de una vez hubo personas que los acusaron de que los insultaron. No, es que me insultó el muchacho, dice, no quiero que venga a patinar aquí. Y la policía se lo llevaba porque ya una persona adulta había dicho que estaba haciendo algo indebido, y entonces se lo llevaban, ¿no? De hecho, en aquel tiempo yo me acuerdo que le dije al jefe de la policía, oiga, ¿por qué no me da una tarjeta VIP? Porque me están saliendo muy caras las multas para venir a sacar a los muchachos, ¿no? Entonces, pues denme una VIP y por, ¿cómo se llama? Por la frecuencia con la que estamos pagando multas, pues que nos vaya saliendo cada vez más barata, ¿no? E incluso queríamos hacer un ejercicio con un profesor de la Escuela de Arquitectura y decíamos, a ver, vamos a imaginarnos que frente a la fachada de las personas, en la orilla de la banqueta hacemos una nueva fachada. Una fachada con material liviano, y vemos qué pasa con esas nuevas fachadas. Y vemos qué sucede si los vecinos que tienen sus casas atrás de esas fachadas también se las quieren apropiar y dicen, no, a ver, espérense, esas fachadas que pusieron nuevas también son mías. O si se puede pintar libremente en ellas, o si podemos hacer o si pueden surgir algunas otras cosas con estos nuevos elementos en el espacio urbano, con estos objetos, ¿no? Y sería interesante hacer la experiencia para que fuéramos pensando que si bien las fachadas son propiedad privada, también son imagen pública, ¿no? Cuando la gente hace lo que quiera con sus fachadas, a veces pinta con colores que uno dice, bueno, pero ¿de dónde sacó este color? No nos damos cuenta de que esas fachadas forman parte de la imagen que nosotros nos hemos formado en nuestra cabeza de la ciudad. Fíjense, les voy a comentar para que más o menos me entiendan qué es lo que estoy queriendo decir. Una vez yo fui a Tepito a un paseo fotográfico. Tepito está inundado de puestos, todas las calles están llenas de puestos. Entonces le preguntábamos al que nos llevaba en el paseo que si no le gustaría que los puestos se quitaran y poder ver otra vez Tepito libre de puestos. Y nos decía él, fíjense, hace unos años se acordó eso, dice, y entonces los puestos se ponían 3 o 4 días y se levantaban 2 días. Pero sucedió que los niños se perdían, ya no sabían dónde vivían, porque sus sitios orientativos eran los puestos. O sea, la imagen que los niños conocen de Tepito, pues es Tepito lleno de puestos, ¿no? Entonces dicen, si quitamos los puestos, pues los niños ya no sabían para dónde caminar porque no conocían esas calles. Entonces, esto se lo estoy diciendo como para que vayamos entendiendo a qué me refiero cuando digo la imagen de la ciudad. Y por qué es importante que todos estemos como parte de la imagen de la ciudad. Yo entiendo que a veces la gente dice es que los chicos que hacen graffiti, nadie lo entiende. Sin embargo, fíjense, hay una ciudad en Francia, un pueblo en Francia, donde se hace el evento de graffiti más importante de todo el mundo. La ciudad completa se colorea con el graffiti. Y es muy interesante ver las fotografías que se suben, donde hay jóvenes que hacen graffiti desde los 13 años. Por ejemplo, hay una foto que se llama Las 5 generaciones del graffiti. Está una chica japonesa de 13 años y está un adulto de 60 años español. Y está así como la pirámide, digamos, de todas estas generaciones que han hecho graffiti, ¿no? Y entonces a veces no entendemos que esta tradición, que es una tradición que viene desde la Segunda Guerra Mundial, es en realidad una forma de comunicarse de ciertos grupos. Es una forma de querer decirnos algo. Incluso en algunas colonias donde todo es gris, hay colonias donde todo es gris, o sea, tienen ¿cómo se llama? Techo de lámina negra, sus casas son de cemento o a veces de bloque. Y hay fotografías muy interesantes como el graffiti les da color, ¿no? De hecho, ahora les ha dado por querer pintar. Aquí, por ejemplo, pintaron estas colonias de post-it, les digo yo, que las pintan con colores parecidos al post-it. Y podrían más bien dejar
a la imaginación creadora de los jóvenes que lo hacen, que pudieran improvisar y hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces, esta es un poco una reflexión para invitar a que repensemos nuestra relación, sobre todo los que somos adultos, repensemos nuestra relación con los jóvenes. Esta idea de que los jóvenes son apáticos, de que los jóvenes no entienden lo que es importante, viene de todas las generaciones de la humanidad. Hay citas que dejaron los romanos y que hablan de eso. O sea, y todos pasamos por ahí, todos fuimos jóvenes en algún momento y fuimos cuestionados por nuestros padres y nos dijeron que no estábamos entendiendo nada, que no sabíamos lo que era importante. Y sin embargo, cuando llegamos a la edad adulta lo reproducimos y lo volvemos a decir y no entendemos que los jóvenes son agentes de cambio. Justo porque ellos manejan el mundo mejor que nosotros, son agentes de cambio. Y nosotros deberíamos de estar pensando cómo incorporar su mirada creativa, cómo incorporar sus ideas, cómo incorporar lo que ellos saben para poder generar cambios, ¿no? Entonces es más bien como una invitación a la reflexión, y a lo largo de este tiempo que yo he acompañado a los jóvenes, pues me he dado cuenta de las dificultades y bueno, incluso ha habido jóvenes que han sido asesinados dentro del grupo de jóvenes con los que yo trabajé, y han sido asesinados sin ninguna razón, como están siendo asesinados, decía ya el compositor, como están siendo asesinados simplemente como si hubiera una ruleta, ¿no? Y ahora le toca a alguien. Entonces yo creo que sí deberíamos de estar reconciliándonos, digamos, reconciliándonos con esta parte de la población que es tan importante, entendiendo y también evitando que se siga criminalizando. O sea, deberíamos de estar un poco más del lado de estos jóvenes para que no se les criminalice, ¿no? Y a veces, las que además somos madres de jóvenes, pues sabemos la angustia y el dolor que significa de pronto no saber de tu hijo en algún momento, ¿no? Entonces yo también lo digo por las mujeres y los hombres que están buscando a sus hijos. O sea, a mí me pasa un día o 2 días y me empiezo a poner nerviosa porque digo, no sé dónde está, ¿no? Entonces, yo supongo que tener un hijo o una hija desaparecida, pues es un dolor permanente que no se puede cerrar mientras no se sepa. Y en el estado de Guerrero, al menos hay gente que desde los 70s no sabe de su familia. Y entonces, no es como un duelo, no es que lloramos el duelo, sabemos que falleció, lo colocamos en algún lugar y sabemos que cuando queremos platicar ahí está, ¿no? O sea, queremos platicar con la persona que perdimos. Pero cuando la persona está desaparecida, es un duelo, bueno, no es un duelo, es una herida permanente que no puede cerrar, ¿no? Porque no sabemos qué fue lo que pasó con esa persona, ¿no? Entonces a mí me parece que no solamente en el caso de las personas que han desaparecido, de los jóvenes de Ayotzinapa, sino en el caso de los jóvenes que están ahorita entre nosotros, deberíamos como de cerrar la brecha, digamos, entre los adultos y los jóvenes, y deberíamos de estar más preocupados por lo que está pasando y por apoyarlos y por incorporarlos en la vida social, ¿no? Entonces ese era como el mensaje que yo les quería compartir. El espacio de las ciudades de todos. Podemos perfectamente convivir, ¿no? Y aprender a compartirlo. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, tenemos poquito tiempo, pero si alguien quiere comentar algo sobre la reflexión que acaba de realizar la doctora Esperanza, pues el micrófono está abierto, o alguna duda que tengan sobre el tema. Bueno, si no es así, le brindamos nuevamente un aplauso a la doctora Esperanza. Muchas gracias, doctora, por solidarizarse con nosotros. Le pido a